por acompañarnos el día de hoy, como cada miércoles, ya de manera habitual durante este año, con webinars, donde estamos compartiendo información de fabricantes, tendencias, mejores prácticas. Y qué mejor que hacerlo el día de hoy con un nuevo aliado que nos da muchísimo gusto tener, en compañía de Capa 8, acompañándonos en este proceso de asesoría, de acompañamiento en la toma de decisiones de ciberseguridad de las organizaciones, de nuestros clientes, de nuestros amigos, aquí en Capa 8. Es un gustazo tener el día de hoy a nuestros amigos de Melianza y de Trapex, que nos estarán platicando de un tema que no habíamos tocado y la verdad nos parece muy, muy interesante, que es este tema de deception o de la tecnología del engaño. Si bien no es un tema nuevo, es un tema que desde hace muchas décadas ya es conocido y practicado en la industria de la seguridad de la información, ahora en la ciberseguridad. La verdad es que la manera, la forma, el enfoque que tiene Trapex es muy interesante. Es una compañía líder en la industria en estos menesteres. Y qué mejor que tener a David Ramírez por parte de Trapex, que nos hará el favor de presentarnos, que viene acompañado, por supuesto, de nuestros amigos de Melianza, Antonio Oliveros, de mucha gente que nos viene acompañando el día de hoy. Nos acompaña también Jorge Alonso por parte del equipo. Y bueno, presentando a David, les comparto que David es un entusiasta del cómputo personal desde 1994, tiene muchísima experiencia en la industria. Él conoció la seguridad de la información en el Congreso de Seguridad en Cómputo en la UNAM en 2001. Hoy tiene más de 15 años de experiencia práctica en seguridad de la información operativa, eso es muy importante, operativa, especializado particularmente en la definición, la implementación y la operación de arquitecturas de seguridad. David, durante su estancia en 13 años en Fortinet, una empresa también muy reconocida, tuvo la oportunidad de crecer con la empresa desde que era una startup hasta director del equipo de ingeniería de preventa aquí en México. Y hoy, pues es ingeniero senior regional en Trapex, donde se encarga de promover el uso de la tecnología del engaño como un diferenciador técnico, como un diferenciador de negocio, precisamente para proveer visibilidad y seguridad accionable sobre controles de seguridad. Todo esto forma parte de una visión de cambiar la industria de la seguridad en México y en Latinoamérica. Y nuevamente es un gusto de verdad el que podamos contar con David y con todo el equipo. Bienvenido, David. Adelante, la palestra es tuya. Perfecto, muchísimas gracias por la presentación y la invitación. Un excelente día a todos. Nuevamente agradecer la invitación de Capa 8, Juan Pablo, muchas gracias, y de Melianza para estar con ustedes el día de hoy. Básicamente, digo, ya lo mencionaron, vamos a empezar a platicar un poco acerca de lo que es em, pensar de una manera diferente. Y básicamente la realidad nos está llevando ahí, y cómo un control de seguridad basado en el engaño nos puede ayudar justamente a facilitarnos esa transición. Alguien por ahí decía que la transformación digital desafortunadamente está siendo empujada más por el COVID que por otras cosas desde el punto de vista de negocios tecnológicos. Sí, sin embargo, pues la realidad es que ya lo tenemos encima. Entonces, justamente parte de ese mensaje es hablar de respuesta a incidentes. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes ahora, desafortunadamente? eh, bueno, lo que está más de moda es el ransomware, ¿no? Que eso es lo más fácil. Pero ¿cuántas personas no conocen a ustedes que desafortunadamente han sido afectados por el ransomware? Y entonces, ¿qué haces cuando tienes un ransomware? Bueno, el qué haces cuando tienes un ransomware, que es un incidente, justamente está dicho y está definido por lo que se conoce como respuesta a incidentes. Justo como comentaba Juan Pablo hace un rato, la tecnología del engaño no es nueva. Ciertamente, yo creo que vamos para allá para 2 décadas como concepto de tecnología. Y la respuesta a incidentes tampoco es nueva. De hecho, justamente tomando una definición de lo que es el NIST, el National Institute of Standards and Technology de los Estados Unidos, dice que debido a que la respuesta a incidentes apropiada, hacer una respuesta a incidentes apropiada, es una tarea compleja. Establecer una respuesta a incidentes exitosa requiere una extensiva planeación y recursos, y es esencial monitorear continuamente en búsqueda de ataques. Esto es tomado literal de la definición del NIST. Ahorita voy a hablar de qué documento. Bueno, ahí viene, pero ahorita lo platico. Y básicamente es eso, ¿no?
es, al final, de lo que se trata es, ya pasó. El tema es, ¿qué voy a hacer cuando pase? Y bueno, sabemos que el eslabón más débil desafortunadamente sigue siendo el endpoint o la PC o el usuario final. Sin embargo, eso no quita que al día de hoy pueda infectarse cualquier cosa. Y cualquier cosa es, algún ejemplo que puse ahí, servidores web, servidores de aplicaciones, bases de datos, etcétera. Cualquier activo de IT que esté conectado a la red, desafortunadamente, puede ser un punto de entrada. Entonces, el objetivo justamente de la respuesta a incidentes es ese, es cómo detener en seco una vez que algo malo está ocurriendo. Y bueno, vamos a hablar porque desafortunadamente y afortunadamente está más que dicho, cuál es el mundo ideal, cuál debería ser el nirvana de la seguridad informática y las tecnologías de información que todos debemos aspirar a tener. Y es que tengamos un esquema de orquestación y automatización de seguridad con una plataforma de respuesta a incidentes e inteligencia de amenazas, todo integrado de manera automática a un SOAR, que básicamente es el que consume toda esta información para poder realizar una respuesta, apoyar a la respuesta a incidentes o realizar una respuesta a incidentes automatizada. Entonces, consumes información de diferentes controles de seguridad operativos y además el equipo de respuesta a incidentes puede utilizar información de playbooks o manuales específicos de qué es lo que se tiene que hacer en algún caso específico, CIEM, CDRs, etcétera, para que además, en conjunto con lo que es intercambio de información de la industria o del medio de trabajo en el que se encuentren, se pueda saber que, por ejemplo, existe una nueva amenaza basada en un web server que es el más utilizado. Vamos a hablar de WordPress, ¿no? Que es muy común, pero pensemos que a lo mejor todas las empresas de retail utilizan WordPress de manera muy común. Entonces, si la industria tiene un mecanismo de comunicar información de que, ¿sabes qué? Están explotando vulnerabilidades de WordPress específicas para retail. Entonces, que esa información de inteligencia justamente pueda fluir para que se consuma y de manera proactiva las plataformas o los controles de seguridad tengan implementado eso. Esto es el nirvana. Esto es el deber ser. La realidad es que desafortunadamente nos encontramos casi siempre acá, donde de entrada no hay un SOAR. Tampoco hay un equipo de respuesta a incidentes. Y por supuesto tampoco hay una inteligencia de amenazas. Y además tenemos, probablemente con un poco de suerte, hay una plataforma de orquestación y automatización de seguridad, sin embargo tampoco es común. Lo que normalmente hay son islas, donde tienes múltiples controles de seguridad, que con un poco de suerte sí hablan con un CIEM, sin embargo un CIEM en este momento o en ese concepto se convierte nada más en un consolidador de bitácoras. No ofrece un valor más allá de tener un solo punto de entrada en el que puedas consumir datos. Sin embargo, esos datos también, dependiendo del tamaño de la organización, se pueden volver excesivamente, eh, excesivamente complejos de analizar por su contenido y por su cantidad, porque puede haber miles o cientos de miles o millones de eventos, depende del tamaño de la organización. Un punto importante que ya no mencioné y sin embargo es importante comentarlo es que tienen la posibilidad de hacer preguntas directamente sobre el chat. Conforme nos vayamos viendo el tiempo que tenemos disponible, las vamos a ir contestándolas. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que estoy explicando, por favor, háganlas en el chat. Si conforme vayamos teniendo tiempo, las vamos a ir contestando. Entonces, continúo con la presentación, pero nada más recordarles que pueden hacer preguntas directamente sobre la plataforma de QA que tenemos aquí en la sesión remota, en el Zoom. Y después entramos en el tema de que a lo mejor la empresa tiene oficial ejecutivo, CEO, CEOs, CTOs, etcétera, 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 todo el C-level, que tiene sus propios intereses. A lo mejor hay una área de riesgo, a lo mejor tienen auditorías, tal vez tengan sistemas un tema de cumplimiento que tengan que ejecutar. Además, proveedores externos, internos, etcétera. Entonces, si se fijan, esto es la realidad. La realidad es, sí hay muchos controles, sí hay muchas áreas, hay muchos intereses. Sin embargo, rara vez hablan todos entre sí. Y aún más
y aún, ¿cómo decirlo? Y es más poco común aún el que exista una colaboración, al menos entre los diferentes silos. Y es extremadamente raro que entre los hilos hablen entre sí. Entonces, eso vuelve terriblemente complejo la respuesta a incidentes y vuelve terriblemente complejo justamente el poder reaccionar a incidentes de seguridad. Y ahora sí vamos a hablar un poco de las implicaciones de los incidentes. Toda esta es información pública, no estoy utilizando ningún dato, perdón, ningún dato fuera de lo normal. Eh, el pasado 17 de septiembre de 2020 en Alemania, ahí está la liga, pues es un dato, es información pública, no es ningún secreto ni nada. Desafortunadamente, una persona perdió la vida porque estaba terriblemente grave. Lo que se sabe es que iba en una ambulancia, estaba terriblemente grave, o sea, su vida corría peligro. Y desafortunadamente, cuando llegó al hospital más cercano la ambulancia, el hospital más cercano no pudo recibir a la persona porque estaban siendo víctimas de un ransomware y no tenían los sistemas para poderla ingresar. Entonces, pues el hospital tuvo que rechazarla y ya en el traslado al siguiente hospital la persona perdió la vida. ¿Por qué? Pues porque estaba muy grave. Interesante mencionar que el atacante se arrepintió, vamos a decirlo así, porque, porque cuando le explicaron al atacante que era un hospital de emergencias con el que estaban hablando, con el que habían infectado, y que ese hospital de emergencias no podía atender personas, el atacante dijo, usted disculpe, ahí te va la llave, desencripta tu información y ya no les cobró nada. Es desafortunado, porque ahora sí que casi aplica la de la que una vez que ya ahora sí que ya que se murió alguien tristemente y literalmente, ya hacen algo. Obviamente, el problema para los atacantes es que ahora ya los están buscando por homicidio imprudencial. Y recuerden que en Alemania las leyes pues, sí son más estrictas que las que tenemos en México en la parte de IT. Entonces, si los agarran, o sea, aparte del ransomware como tal, que eso por supuesto que amerita cárcel, definitivamente ya estamos hablando de un crimen de otro nivel. Más allá de, ay, perdí mi información. Y por otro lado, tenemos una de las N vulnerabilidades que se publican en cada día, cada día, cada mes, cada año. El 11 de agosto pasado, Microsoft publicó un boletín de vulnerabilidad de Zero Logon. No me voy a entretener demasiado en esto, simplemente es la última vulnerabilidad de moda donde por una vulnerabilidad, valga la redundancia, en el Active Directory de Microsoft, pueden tener control total de un servidor de directorio activo. Sin restricciones, sin autenticación, full control. Entonces, bueno, tomando en cuenta, ya saben, los diferentes buscadores que hay en Internet para ver qué es lo que está expuesto, como Shodan, entre otros. Es información pública que existen todavía miles de servidores que están conectados a Internet de directorio activo que no se han actualizado. También ahí está la referencia, por si acaso quieren consultar más de la información, pero en realidad el punto de esto es que vulnerabilidades críticas, todas. ¿Cuándo van a desaparecer? Nunca. Esta es la que está de moda, pues, agosto, que tiene relativamente poco, el parche apenas salió en septiembre. Pero así vamos a seguir. Esto no va a cambiar. Esto es como es y desafortunadamente por cómo se diseñaron las tecnologías de información y cómo están funcionando las tecnologías de información, no vamos a poder detenerlos a los atacantes del cibercrimen, independientemente que ellos se den cuenta que lo que están haciendo es más peligroso de lo que ellos creían. Y tampoco vamos a detener nuevas vulnerabilidades. Sí, hay muchos controles que pueden ayudar a hacer más fácil la implementación de las protecciones en base a vulnerabilidades, etcétera. No es el objetivo de esta plática. Sin embargo, no va a parar. Entonces, con eso en mente, tenemos
que hablar entonces de metodologías de respuesta a incidentes. Hay muchísimas, N. Yo solamente les voy a mencionar dos, a grandes rasgos, por supuesto. Y el NIST es la parte de la arquitectura de ciberseguridad del NIST y aparte el modelo de resiliencia del CERT. Aquí en este slide se habla un poquito acerca de lo que es las diferentes secciones en cuanto al NIST y al SANS que tienen que ver con la contención, erradicación y recuperación de un incidente. De hecho, cuando hablamos ya del NIST, un poquito más a detalle de esto, es que justamente de lo que se trata, bueno, el documento como tal referenciado se llama Computer Security Incident Handling Guide, que es el Special Publication 861 Revisión 2, es información pública, lo pueden bajar de internet sin mayor problema. Justamente habla de lo que se tiene que hacer para que una vez que exista un incidente, se sepa lo que se tiene que hacer. Este slide menciona de manera general cuáles son los diferentes puntos dentro de las 4 pasos principales del NIST, donde la tecnología del engaño apoya a la ejecución de las diferentes tareas o a proporcionar información relevante para la ejecución de las diferentes tareas. Insisto, no me voy a entretener demasiado con este slide, pero si se fijan aquí lo importante es definición de estrategias de contención, estrategia de remediación a la medida, preservación de la evidencia, redirección a sandbox, recolección de evidencia, identificación de canales de comunicación del atacante, erradicación y recuperación y fortalecer la seguridad y prevenir incidentes futuros. Y hay un punto que voy a recalcar muchísimo en esta presentación y lo vamos a hablar un poquito más adelante, es estrategia de remediación a la medida. A veces nos pensamos que las cosas son más complicadas de lo que realmente son. Y por eso hay que tener bien en cuenta perdón, que lo importante es hacer algo. ¿Qué tan complejo, qué tan simple, qué tan avanzado, o qué tan rebuscado es? No importa. Lo importante es hacer algo. Entonces, hablando ya del CERT, ellos en el marco de resiliencia lo manejan ligeramente diferente, no mucho. Hablamos de lo que es planeación de incidentes y asignación de recursos, quién tiene que hacer qué, identificación y reporte de eventos e incidentes, análisis de los eventos, respuesta y recuperación, por supuesto, y aprendizaje del incidente y administración de lecciones aprendidas. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la resiliencia. Esto es bien importante. De repente en Latinoamérica existe una falsa idea de que nadie me va a hackear. ¿Por qué? Porque mi información no es relevante. Sin embargo, si unos atacantes infectaron con ransomware un hospital de emergencias y una persona perdió la vida por lo que hicieron, a pesar de que se arrepintieron y lo regresaron las llaves, ¿ustedes creen que ustedes, valga la redundancia, perdón, no pueden ser víctimas de un ransomware? Por supuesto. Sí, insisto, si unos atacantes infectaron a un hospital de emergencias, porque lo hizo de manera automatizada, porque utilizaron un exploit demasiado agresivo, porque su campaña fue excesivamente exitosa, no importa. Lo hicieron. Es información pública, es real. Ustedes pueden ser víctimas también. Todos podemos ser víctimas de un ransomware. Todos podemos ser víctimas de un ataque. Entonces, en vez de mejor pensar, no, es que nadie me va a atacar porque no soy importante, es, me van a comprometer. Va a existir un incidente de seguridad en mi infraestructura. No sé cuándo, no sé a qué nivel, no sé qué tanto va a ser afectado, pero seguro va a ocurrir. Entonces, ahora sí, cambiemos el paradigma. Con esa idea de que va a ocurrir algo, preparémonos. Y entonces hablemos de qué? De herramientas, de procesos de capacitación, de respaldos probados. O sea, a ver, herramientas. De repente alguien me pregunta, es que si yo soy una empresa pequeña y nada más tenemos 50 empleados y soy solamente yo el área de sistemas, a ver, el proceso puede ser, tienes una oficina o 2 oficinas
y sabes que detectas que hay un ransomware, por seguridad es más fácil detener el ataque, que se propague lo más rápido posible y después ya vemos qué pasó. Y el proceso puede ser, va alguien y apaga el switch. Después averiguamos. Pero en el momento en que detectamos que efectivamente hay un ransomware real ejecutándose en mi red, apagamos el switch. Alguien va y apaga el switch. Y no tiene que ser un experto en seguridad informática. Él sabe que tiene que ir, meterse al closet, a jalar ese cable de energía y jalarlo. Más les vale que la configuración del switch esté guardada. Pero, pero pensando que justamente en ese proceso la configuración del switch está guardada y todo está actualizado, alguien llega y jala el cable del switch. Y esa es la capacitación. Hay que jalar el cable del switch. Y por otro lado, el tema de los respaldos, que eso es bien importante, porque de repente hay quien dice, no, es que yo tengo respaldos en tiempo real en la nube, se sincronizan cada 5 segundos. Pues sí, pero entonces significa que si te llega un ransomware y entonces empieza a encriptar los archivos, el proceso de sincronía dice, hay un cambio en los archivos, tengo que sincronizarlos. Entonces, en tiempo real, en 5 segundos, sincronizas los datos cifrados y tu respaldo no sirve para nada. No hay que hacerlo demasiado complejo. Un disco duro externo es suficiente. Existen servicios en la nube, prácticamente todos, los cuales detectan que efectivamente está habiendo un ataque de ransomware y bloquean esas actualizaciones. Y hay para todos los presupuestos. No tienen que gastarse una fortuna para hacer un respaldo en la nube. Y otra vez, los discos duros cada vez son más baratos. Un disco duro externo que haga un respaldo cada mes y que esté desconectado es mejor que nada. Y eso sí es simple. Y otra cosa bien importante, prueben el respaldo. O sea, ya hice el respaldo del disco duro, ok. Voy a agarrar, prender un servidor nuevecito, de cero, lo voy a poner todo el software y voy a cargar el respaldo. ¿Funcionó la aplicación o no funcionó? Eso es bien importante porque también pasa que de repente se te olvida un archivo de configuración, se te olvida un archivo de índice, se te olvida algo que a la hora de restaurar los datos, la aplicación no levanta. Entonces, eso es bien importante, porque la resiliencia se trata de decir, ok, va a ocurrir, se acabó. ¿Qué hago? ¿Tengo los recursos para poder regresar al estado, al estado anterior? ¿Sí o no? ¿Y cómo lo hago? Entonces, por otro lado, también mantener la vigilancia constante en activos críticos. Y eso sí ya habla un poco más acerca de las diferentes tecnologías, porque pueden tener muchos controles de seguridad, pero de lo que se trata aquí es de que los controles sean capaces de alertarte cuando en realidad están a punto de afectar tus joyas de la corona, lo que es más importante para tu infraestructura y para tu empresa. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco acerca de lo que es la tecnología del engaño. La tecnología del engaño tiene el principal objetivo de transferir la carga al atacante. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que lo que se va a implementar dentro de su red son trampas. Y las trampas están ahí, no hacen nada. Simplemente son objetivos adicionales para el atacante, él no sabe que son trampas, y te permiten detectar que alguien está atacando. Y si el atacante, al no darse cuenta que es algo falso, decide interactuar con las trampas y conectarse y empezar a mandar información y recibir información, etcétera, 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 pues en realidad lo que va a pasar es que nos está dando información acerca de lo que está pasando, ¿no? Te voy a hablar un poquito más a detalle al respecto de eso. Pero aquí lo importante es esto. Ahora el atacante tiene que cuidarse de que no toque una trampa, porque el momento en que toque una trampa, ya sabes que hay un intruso. Entonces, ese es justamente el cambio de paradigma. Lo voy a repetir muchas veces. Todo lo que toque la trampa es un evento de seguridad, un incidente de seguridad. ¿Por qué? Porque nadie sabe que hay trampas. Solamente algunas personas dentro de la empresa y nadie más. Entonces, ahora sí, hablamos un poco de los diferentes riesgos y lo complicado que es desde el punto de vista de defensor contra lo que representa un atacante. Como sabemos, para un atacante, con una vulnerabilidad que encuentre expuesta, ganó. Es desafortunado, es muy triste, pero es real. Entonces, el defensor, sin embargo, tenemos que estar siempre deteniendo
100% de los ataques. No puede irse uno. ¿Por qué ese uno? Se acabó. Y aquí, desafortunadamente, hay algunas estadísticas de información pública, están las referencias ahí abajo, de Carbon Black, de CrowdStrike y de otras referencias donde nos hablan de, en promedio, un atacante tarda prácticamente 2 horas desde que hace un acceso inicial hasta que empieza a propagarse dentro de la red. Y desafortunadamente, en promedio, se tardan 162 horas un defensor en darse cuenta, evaluar y contener una brecha de seguridad. Entonces, desafortunadamente estamos en desventaja. Y justamente cuando hablamos del engaño, es como tomar lo mejor de la tecnología del engaño e implementarlo de una manera rápida y ágil dentro de su infraestructura. ¿Cómo? Al final, cuando hablamos de trampas, tenemos 3 conceptos generales. El primero es una trampa, que es un sistema operativo real, el cual es un sistema operativo real. Por lo tanto, si se infecta, se puede infectar. Si lo usan para brincarse a otros lados, puede usarse para brincar a otros lados. Hay que mantenerlo actualizado, hay que mantenerlo protegido. Operativamente, toda la información que se genere sobre él, hay que restablecerla en cierto momento, porque si ya se infectó, hay que regresarlo a su estado normal. O sea, la carga operativa de manejar trampas basadas en servidores completos es alta. Por lo tanto, no puedes tener 100 servidores falsos conectados en la red, o 1000 servidores falsos en la red, o 5000 servidores falsos en la red. A veces la red ni siquiera es tan grande. Te da mucha visibilidad, sin embargo, no es escalable y es complejo de administrar. Tenemos por otro lado el tema de los señuelos, que básicamente son objetos en las PCs, y ahorita lo voy a mostrar, así que no voy a entretener demasiado, simplemente decir, objetos en las PCs que cuando alguien interactúa con ellos, se activa una trampa. De tal manera que en ese momento el atacante exhibe que está dentro de la red. Y por otro lado, hablando de nuestra tecnología patentada, que son las trampas basadas en emulaciones. Emulación, no sé si algunas personas estén familiarizadas con el concepto, de la manera más sencilla que se me ocurre explicarlo para mí, es cuando jugamos, que a algunos nos tocó, ya no habría que decirlo, cuando jugamos un juego de consola, Nintendo, Super Nintendo, PlayStation, en una PC. Normalmente utilizas un emulador para jugar un juego de consola en una PC. Esa es la tecnología patentada de TrapX. Nosotros tenemos un emulador de sistemas operativos. Si tiene IP, lo podemos emular. De tal manera que de esa forma tenemos la capacidad de publicar trampas que, como son emulaciones, no consumen todos los recursos que un sistema operativo. ¿Por qué? Porque no es un sistema operativo real, es un programa o grupo de programas que se comportan como otra cosa. Entonces tú puedes tener cientos o miles o decenas de miles de trampas en una red. Todo lo que toque la trampa es un evento de seguridad o un incidente de seguridad. Entonces la trampa te da la visibilidad de poder saber qué es lo que está pasando dentro de tu red. Y como al final no consume tantos recursos, bueno, y otra cosa importante, al ser una trampa, es una emulación, es imposible infectarse. A diferencia de los sistemas operativos reales, se puede infectar y se va a infectar porque es un sistema operativo real. Una trampa no se puede infectar porque aunque la trampa te haga creer que la ejecución del ataque fue exitosa, no hay un sistema operativo real ejecutándose. Es imposible que se infecte, por concepto, por definición. Entonces, esos son algunos de los principales valores que te da la tecnología patentada de TrapX, que justamente es esa capacidad de hacer una implementación fácil, ágil, rápida y escalable y muy importante, segura dentro de la infraestructura que ustedes pudieran tener. Y bueno, hablando un poquito acerca de los casos de uso, tráfico no autorizado desafortunadamente es algo muy común que cuando implementamos la tecnología TrapX. Básicamente, imagínense que ponemos trampas, ahorita las van a ver, y estas trampas empiezan a recibir tráfico de Internet. Entonces, desafortunadamente, es una red interna y no debería haber tráfico de Internet en una red interna.
Entonces, pues el cliente dice, ¿qué está pasando? Pues la realidad es que la causa raíz es que una configuración del firewall, disculpa, creo que alguien se quitó el mute. Listo, gracias. Otra vez, nada debe tocar una trampa. Todo lo que toca la trampa es un evento de seguridad, un incidente de seguridad. Una trampa, al momento de estar ahí y detectar tráfico directamente de Internet, te está avisando que la política de seguridad en el firewall no está correctamente implementada, porque el firewall tiene una configuración que permite llegar tráfico de Internet hacia una trampa. Eso es otro de los principales valores de las trampas. ¿Por qué? Porque nada debe tocarlas. Entonces, el hecho en que estén ahí te va a ayudar también a validar que la información y la configuración de tus activos, que la configuración de tus controles de seguridad y de política de seguridad está siendo implementada correctamente. Otro caso que es terriblemente común, desafortunadamente, es la detección de malware no detectado. Paga la redundancia. Prácticamente cuando un malware llega a una organización empieza a propagarse indiscriminadamente. Sin embargo, se pierde en el mar de bitácoras de los diferentes productos. Entonces, aquí lo importante es que las trampas, al momento que son infectadas, o bueno, infectadas porque no se pueden infectar, pero detectan esa infección, inmediatamente te mandan una alerta para que tú puedas tomar una acción, ya sea automatizada o manual, para que efectivamente pueda responder a ese ataque desde el momento en que comienza a propagarse. Con eso impides que exista una afectación mayor. Por ahora no he visto preguntas, sin embargo no soy el organizador, así que a lo mejor no las puedo ver. Sin embargo, en este momento voy a hacer una pequeña pausa antes de pasar a la demostración para solicitar que activen que se nos pueden ayudar a contestar una pequeña encuesta que en este momento les debe de estar apareciendo en Zoom, un sondeo, y de esta forma podamos continuar con la demostración de la tecnología. Listo. Ya terminó el resultado de la encuesta. Ok, bueno, vamos a continuar. Pasamos aquí ahora a lo que es una demostración, pero antes de la demostración les quiero platicar un poco acerca de lo que es la arquitectura de TrapX. Tenemos, primero, nuestro producto es una plataforma basada en cliente-servidor. La,
Hacen una pregunta por aquí. Sin embargo, déjenme continuar con la explicación y ahorita contesto la pregunta. Una consola de operación que se llama TSOC, que es el servidor que administra N appliances. Los appliances son los que publican las trampas. Las trampas emuladas, de las cuales platiqué hace unos momentos, y además se pueden hacer con conexiones con trampas de alta interacción, como lo mencioné también anteriormente, y los diferentes señuelos que apuntan a las trampas. Todo a través del TSOC. Y por otro lado, también el TSOC tiene la capacidad a través de APIs de conectarse a dispositivos de seguridad de red, dispositivos de seguridad basada en endpoint, para justamente, una vez que se detecta un ataque en una trampa, que la solución de red sea capaz de bloquear el tráfico de esa máquina que hizo el ataque. De esa forma se tiene la posibilidad tanto de detectar y aprender del intruso, como de poder tomar una respuesta a incidentes automatizada o a través de un canal que les ofrezca el servicio de respuesta a incidente remoto manual. Ahora sí, contestando la pregunta, ¿qué diferencia habría con un inspector de red? ¿Las trampas podrían ser identificadas por atacantes expertos y evitarlas? ¿Qué diferencia hay con un inspector de red? Es una muy buena pregunta. Las dos son muy buenas preguntas. La primera es, la trampa no inspecciona la red. La trampa es un objeto pasivo que simplemente está en la red. No hace absolutamente nada. Solamente manda tráfico para, pues, valga, simplemente, pues, porque si tienes una máquina con Windows que no genera conexiones de NetBIOS para anunciarse que está en la red, pues un atacante va a decir, eso no es un Windows, porque no puede ser que esté conectado en la red y no esté recibiendo yo un broadcast de Windows. Entonces, ese tipo de comportamiento es el único que hace la trampa. ¿Por qué? Porque si es un Windows, se tiene que parecer a un Windows. Pero, estrictamente hablando, no hace nada. No genera tráfico, no hace nada. Simplemente está ahí. Por otro lado, las trampas pueden ser identificadas por atacantes expertos y evitarlas. Eh, Mira, podrían ser identificadas, sí, pero en el momento en el que identificaste que es una trampa, la tocaste. Y en ese momento perdió el atacante. Sí, podría ser un atacante súper experto que a nivel no sé qué y no sé cuál escanee la red y detecte que eso no es real, pero ya le escaneó, ya tocó la trampa, ya perdió. En ese instante ya sabes que hay un intruso. Y ese es justamente el cambio de paradigma. Porque a lo mejor el atacante súper experto no se da cuenta inicialmente y empieza a interactuar con la trampa y se da cuenta después de un rato que la trampa no es real. Pues sí, pero ya te diste cuenta que está en la red, te diste cuenta que interactuó con una de tus trampas, te diste cuenta que mecanismos utilizó o qué intentó hacer dentro de esas trampas y ya puedes tomar una acción. Desde el momento en que se conectó, desde el momento en que escaneó la red, pudiste tomar una acción. Sin embargo, otra vez, aquí ya depende más bien de tu nivel de tolerancia al riesgo y qué tanto quieres aprender de tu enemigo. Entonces, no sé si con eso contesto la pregunta. O sea, es un cambio de paradigma. En el momento en que algo o alguien toca una trampa, ganaste. ¿Se pueden dar cuenta que es falso? Sí, pero no importa, ya ganaste. Entonces, no sé si con eso contesto la pregunta. Listo. Entonces, ahora sí, permítanme un segundo. Voy a pasar a la demostración en vivo. Así es como se ve el TSOC. Sin embargo, más allá de cómo se ve el TSOC, quiero mejor mostrarles las trampas. Esto es un switch. Lo puedes administrar como un switch, pero no es un switch. Esto es una cámara, pero no es una cámara.
Esta es una impresora, mismo caso. Tema interesante. Al switch Cisco. Podemos entrar a la consola. Claro que es una consola falsa porque es una trampa. Podemos ver la página predeterminada del Apache, del IIS. Podemos incluso este es el cepecitos de la trampa. Podemos navegar en el C. Sin embargo, es una trampa. Incluso podemos ver los recursos compartidos que tiene la trampa. Y este es uno que creé particularmente, que se llama archivos. Todo lo que toque la trampa es un evento de seguridad, un incidente de seguridad. Ahorita podemos ver, por ejemplo, ¿se acuerdan de la conexión que hice por Telnet? Aquí está el usuario, la contraseña que utilicé para conectarme y los comandos que corrí. Es por eso que hace rato cuando me hacían la pregunta, todo lo que toque la trampa es un evento de seguridad, un incidente de seguridad. Todo lo que pase en las trampas se registra, absolutamente todo. De esa manera tú puedes aprender de tu enemigo. De esta forma, tú puedes saber cuál es el interés, qué programas ejecutó, qué comandos ejecutó, qué hizo, qué intentó hacer, qué abrió, qué cerró, qué borró, qué movió. Todo lo que toque la trampa se registra. Incluso aquí está cuando me conecté a la base de datos, aquí está el usuario que yo utilicé para conectarme. De aquí está toda la configuración, todos los archivos que mostré cuando abrí los directorios. Cuando me conecté al share y abrí el share de archivos. También tenemos trampas para quien así tenga el escenario. De SAP. Por cierto, es configuración. Y aquí yo pudiera intentar conectarme, pero por definición no me va a dejar entrar a nada. Sin embargo, registra todos los clics que intentó hacer el intruso. Otra vez, todo lo que toque la trampa es un evento de seguridad, un incidente de seguridad. Entonces, aquí, antes de pasar a lo que sigue, quisiera ver si hay alguna pregunta, como para que veamos qué es lo que les gustaría ver adicionalmente de lo que estoy mostrando. Si no, puedo continuar, pero se acuerdan que me conecté a la trampa de SAP. Y aquí, por ejemplo, aquí está la contraseña, este sí es. Es configuración. Me deja entrar a la tercera, pero podría dejarme entrar a la segunda o a la primera. Aquí están los clics que intenté hacer. Y la configuración la podemos ver aquí. Es importante mencionar que la tecnología TrapX es tecnología israelí. Por lo tanto, en su definición, es tecnología bélica en su diseño. Afortunadamente en México no tenemos ese problema, pero el concepto es así. Y ustedes pueden subir el portal que ustedes quieran dentro de cualquier trampa, basada en servidor, por supuesto. De tal manera que el servidor Linux tenga una copia de su portal productivo Linux, o el servidor Windows tenga una copia de su portal productivo Windows. Y de esa forma la trampa se ve exactamente igual a su activo real. Y ese es de los principales diferenciadores. Las trampas se ven reales. Interactúas con ellas como algo real. Sin embargo, no son reales. Otra cosa interesante, y esto más tiene que ver con lo que platicaba hace un rato de los archivos señuelo. Como pueden ver, este es un archivo de Word. Lo abro. Y aquí es donde les digo que es un tema bélico, pero afortunadamente en México no es un problema. Pues tenemos un Word, está abriendo.
He de mencionar que todo está corriendo en mi máquina, así que de repente es un poquito lento, pero pues aquí está abierto el archivo. ¿Alguien vio una alerta, algún mensaje de error, algo por el estilo? Me imagino que no. No están mencionando mucho en la parte de QA o chat. Sin embargo, ese archivo es un archivo que se conoce como un archivo señuelo. Entonces, ese archivo tiene un componente que le agregamos nosotros, que es parte de nuestra tecnología que está incluida en el producto, de tal manera que cuando alguien lo abra, te va a decir la IP donde lo abrió, el nombre de la máquina que lo abrió, el hostname, el usuario que es el paciente cero. A mí me robaron ese archivo y este es el archivo que abrieron. Con esto, y es algo muchísimo más delicado, ya estamos validando fuga de información. Porque otra vez, tú pones un archivo de Word o de Excel en un lugar que tú quieras y ahí lo dejas. Nadie tendría por qué abrirlo. Pero puede llamarse información confidencial o puede llamarse contraseñas, puede llamarse lista de clientes, puede llamarse lo que sea y puedes ponerle datos falsos al archivo. Pero lo importante es que cuando alguien lo abra, tú vas a saber que alguien lo abrió y qué intentó hacer con eso cuando lo abrió. ¿De dónde lo abrió más bien? Por supuesto, también tenemos otro tipo de apuntadores. Desde fuera de la LAN también, sí. Eso es una buena pregunta. Tú tienes una trampa especial que nosotros determinamos como public trap. Esa public trap es una trampa especial, baja la redundancia, perdón, que lo único que hace es recibir el tráfico de Internet cuando alguien abra ese archivo. Y es lo único que hace. Esta es la IP pública que le vas a poner, o la IP interna, dependiendo cómo esté tu topología, del NAT, para que cuando alguien abra ese archivo, aquí aparece, desde Internet. Muy buena pregunta, muchas gracias. ¿Tenemos más trampas? No hice una demostración exhaustiva de todas. Sin embargo, sí quiero que al menos vean una más, que es importante, que es las trampas de SCADA. Como nuestra tecnología de emulación patentada, nuestra tecnología de emulación patentada nos permite emular PLCs, incluyendo los protocolos de control del PLC. Entonces, yo puedo interactuar con el PLC y mandarle comandos como si fuera un PLC real. Entonces, esto es algo que nadie tiene en la industria. ¿Por qué? Porque normalmente en las redes de control y de automatización es difícil poner algo que bloquee la red. Acá no, es una máquina más, tiene una IP, se comporta como un PLC más, está dentro de la red de PLCs, pero no es un PLC real. Completamente falso. Por último, más voy a mencionar eh, un hacker puede decir, ah, mira, este cliente es muy tonto y guardó las contraseñas de un servidor, de terminal server. Mm. Entonces, si me conecto a terminal server a esa IP, me va a poder conectar sin que me pida password. Vamos a ver. Si mi laboratorio no falla. Bueno, debería estar funcionando. Bueno, lo importante es que ya se detectó el acceso, el intento de conexión. Ahorita se va a conectar, pero ya se detectó el intento de conexión. ¿Qué pasa? Que esos archivos, esa contraseña guardada del servidor de Terminal Server, yo la puse. El mismo programa que pone el archivo que cuando lo abres te dice que lo abrieron, ese mismo programa te puede poner esas contraseñas guardadas de ese servidor guardado. De tal manera que cuando alguien, que un super hack, que se puede sentir super hack, dice, ah, mira, aquí está el acceso para llegar a algo, sí, pero ese algo al que vas a llegar es una trampa. Y ya con eso me acabas de decir que estás en la red. Hasta aquí lo voy a dejar porque tenemos poco tiempo. Voy a continuar con la presentación, ya nada más para mencionar las conclusiones y a ver si nos quedan un par de minutitos para preguntas y respuestas.
Entonces, ay, ¿qué pasó ahí? Un copy-paste salvaje. Una disculpa. ¿Por qué está ahí eso? No tengo idea. Entonces, básicamente, la resiliencia es básicamente algo que, como en la vida real, tenemos que tener siempre en cuenta y practicarlo en las tecnologías de información. La respuesta a incidentes, la que sea, insisto, la que sea, lo que sea que tengan es bueno, es mejor que no tener nada. Debe ser parte del proceso formal de cualquier organización, ya sea interna o externa, y las herramientas de seguridad que nos permiten detectar cuando todos los controles y procesos de seguridad han fallado, pues nos dan la capacidad de hacer una respuesta a incidentes legítima. Porque otra vez, para que algo o alguien toque la trampa, ya pasó el firewall, ya pasó el IPS, ya pasó la VPN, ya pasó el WAF, ya pasó el DDoS, ya pasó todos los controles. Ya está dentro de la red. El atacante está adentro. Entonces, eso es justamente el valor que nos da las tecnologías del engaño. Agradecer nuevamente a Capa 8 por la invitación. Esto, digo, es la próxima sesión que se tendrá. Y no sé cómo andemos de tiempo, Juan Pablo, para ver si podemos contestar alguna pregunta, si es que hay más preguntas por parte de la audiencia. Muchas gracias, David. No, al contrario, agradecerles mucho a ustedes, a Trapex, Melianza, por la atención. Fue una plática sumamente interesante y estamos esperando. Fíjate que en redes sociales tenemos una pregunta. Eh, bueno, nos preguntan qué tipo de dispositivos, algo has comentado, pero bueno, a lo mejor podemos concluir con ello. ¿Qué tipo de dispositivos son los que sí se pueden simular y cuáles definitivamente no es factible? Es una muy buena pregunta. A nivel red, podemos emular lo que sea. Si tiene IP, lo podemos emular. Es decir, a nivel red, cuando un atacante escanea una red para ver qué es lo que hay, nosotros podemos copiar la firma digital de un Smart TV, de un teléfono IP, de un refrigerador, de una tostadora, de una cafetera, de un punto de venta, lo que sea. Esa es una funcionalidad patentada que tenemos, que se llama Construye tu propia trampa o Build Your Own Trap. Tenemos prearmados 22 tipos de sistemas operativos que incluyen cajeros automáticos, puntos de venta, PBX de voz, la plataforma completa de Swift financiera, etcétera. Y algunas como las que les mostré ahorita. No les mostré todas, pero aquí lo importante es que preconfiguradas tenemos 22 tipos de emulaciones. Podemos crear con Construir tu propia trampa lo que sea que tenga IP a nivel red. Ya a Eso nivel está increíble. protocolos, y es una pregunta importante, es una respuesta muy importante que a nivel protocolos, por ejemplo, el protocolo de escritorio remoto es un protocolo de video y desafortunadamente, por más que lo intentamos, no se puede emular. Sin embargo, con una integración que tenemos a nivel de software, podemos hacer que una trampa interactúe con un servidor para que ese servicio funcione. Es algo que también podemos ejecutar con otro tipo de servicios. Entonces, eso justamente es parte, y gracias por la pregunta, de la flexibilidad que tenemos con la tecnología de emulación, basada en emulaciones que nos permite crear prácticamente lo que sea. Perfecto, genial. Está muy interesante porque de pronto nosotros nos encontramos con casos donde no necesariamente tienen infraestructura muy, vamos a llamar, pues tradicional, ¿no? O sea, más allá de servidores, de pronto tienen algunas infraestructuras, pues donde están habilitando ya Internet de las cosas, algunos equipos, dispositivos biomédicos, pero que ya están conectando a Internet. Entonces, por lo que estamos entendiendo, por lo que nos compartes, es factible poder incluso simular este tipo de dispositivos y de esta manera entender cómo un atacante nos pudiera, pues básicamente hacer un tipo de, pues sí, qué vector de ataque va a utilizar, cómo va a entrar, qué técnica está intentando plantear, etcétera, ¿no? Qué bueno que preguntas. De hecho, ahorita, si ahorita en los siguientes segundos, ya antes de que terminemos la sesión, te puedo mostrar, por ejemplo, que parte de nuestras simulaciones incluyen un foco Wi-Fi Philips, Wow. justo para el tema que acabas de mencionar de Internet de las Cosas. Además es tecnología que adquirimos prácticamente en cualquier tienda de autoservicio, ¿no? Exacto. Por eso podemos hacer una trampa de un Smart TV, lo que sea. Claro. Y en el tema del tipo de emulación es extremadamente sencillo. Aquí podemos cambiar, por ejemplo, ahora que sea esa misma trampa,
que sea un servidor de Windows. Y va a ser un Windows Server 2016. Aquí están todas las versiones que podemos emular. Ya tiene activado el web server de forma predeterminada. Obviamente, esto es una demostración bastante sencilla. Podemos hacer mucho más cosas. Sin embargo, era nada más simplemente para que vieran el concepto. Pero aquí lo importante es la flexibilidad. Ahorita dice Philips Smart Lite. Y ahora ya dice Windows Server. Le damos refresh y ya es un Windows Server. Porque son emulaciones. Son Claro. programas que se comportan como sistemas operativos, no sistemas operativos reales. Es extremadamente flexible y bien fácil de usar. Muy bien. David, nos preguntan si Trapex se adquiere a través de un licenciamiento, es un SaaS, ¿cómo se comercializa? Es una suscripción anual. La suscripción anual, perfecto. ¿Es por número de Por dispositivos o? VLAN. Por VLAN, eso es bien importante. Qué buena pregunta. Por VLAN. A nosotros nos da lo mismo si publicas una trampa o 250 trampas en una VLAN. Es exactamente lo mismo. Por VLAN. Está buenísimo, ¿no? Sobre todo para vilas donde tenemos una cantidad inmensa ahí de dispositivos. Muy Exacto. bien. Y un tema importante es ese, que tú incluso puedes crear VLANs completamente falsas. Puedes crear una VLAN completa que las 250 máquinas son falsas, por ejemplo. Ah, excelente, excelente. Muy atractivo. Pues bien, se nos ha ido el tiempo, me parece que ya no hay más preguntas. Si existiera alguna pregunta adicional, por favor, con toda confianza, envíenosla al correo contacto@capa8.com y queremos extender la invitación a todos los asistentes para que prueben la tecnología. Estamos empezando octubre, que es el mes de la ciberseguridad, precisamente con estos temas que son muy interesantes y la verdad es que otorgan mucho valor a las organizaciones para que puedan evaluar, para que puedan identificar, palpar de manera tangible cómo es cómo funciona la tecnología, cómo funciona Trapex, qué beneficios les puede otorgar y por qué no que lo validen, plantear en sus iniciativas de 2021. Entonces, estamos a su disposición para poder, con el apoyo de Trapex, de Melianza, de programar y coordinar estas pruebas de concepto para que puedan ustedes evaluar la tecnología sin costo y sin compromiso alguno. Con toda confianza, insistimos, ahí están los datos de David, o si no, al correo de contacto@capa8.com y con todo gusto estaremos ahí apoyándoles. David, equipo de Trapex, Joel por ahí, equipo de Meliana Antonio, muchísimas gracias a todos. Un gran gusto poder Muchas gracias. compartir con ustedes. Muchas gracias, Juan Pablo, a nombre de Melianza y agradecer a Ángeles Olvera, que fue el pegamento entre todos nosotros, entre Capa 8, entre Trapex y Melianza. Quiero agradecerle y gracias a todos los asistentes por asignar un tiempito de su agenda, de su apretada agenda, en algo que será muy positivo para, como bien dices, invitarlos a que prueben esta tecnología. Con todo gusto estaremos con ellos para ver las bondades y los beneficios que les puede traer a su programa de ciberseguridad. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Que tengan una buena tarde. Hasta luego.